is a year that I will take of my spirit. El 2008 es un año que tomaré de mi espíritu. And I will cause the afflictions like the woman with the issue of blood to stop in an instant. Y haré que las aflicciones como el que tenía la mujer del flujo de sangre se detengan en un momento. This is a year that the struggles are coming to an end. Este es el año en que terminan las luchas. This is a year that I'm positioning my people for great victory. Este es el año en que posiciono a mi pueblo para grande victoria. Now the Spirit of God says, listen now about Peru. Y dice el Espíritu de Dios, escucha acerca del Perú. The Lord says, I want to speak something unusual over this nation. Dice Dios, hablo algo inusual acerca de este país. God says, I am the Lord of the times and the seasons. Dice Dios, yo soy el Señor de los tiempos y las temporadas. I am the God of the weather patterns. Soy el Dios que controla el medio ambiente. For they have said, even in this city and this territory, it does not rain. Inclusive han dicho en este territorio, en esta ciudad, aquí no llueve. The Spirit of God says, ha! Watch what is about to take place. Pero dice el Espíritu Santo, mira lo que está a punto de pasar. Let me mess with the weather patterns over this nation. Voy a jugar con la naturaleza en esta región. You say, God, what would be the meaning? Why would the weather patterns change? Y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué cambia el tiempo? The Spirit of God says, because it is a sign in the natural of what takes place in the Spirit. Y dice el Espíritu, porque es una señal en lo natural de lo que está ocurriendo en lo espiritual. The climate in the natural, it identifies spiritual climate is beginning to change over your nation. El clima en lo natural muestra un cambio en el clima espiritual. God says three signs shall come to this nation. Dice el Señor, vienen 3 señales a este país. There shall be the rain. Vendrá lluvia. There shall be the wind. Vendrán vientos. Do not be afraid of what I'm going to say to you, says the Spirit now. Pero no temas de lo que te voy a decir ahora, dice el Espíritu. But the soils of Peru will be shaken again. Pero la tierra de Perú será sacudida una vez más. But you say, God, it is shaken enough. Y tú dices, Señor, no, ya se ha sacudido demasiado. God says, I am not talking about a shaking that brings death. Pero dice Dios, no hablo de un sacudimiento que trae muerte. But I am talking about a shaking that will cause man, yes, the natural shaking, yes. Sí, un sacudir en lo natural, sí. To cause men to fall upon their knees and cry out to me. Que hará que los hombres se caigan postrados y clamen a mí. For the enemy has brought shaking to bring death. Porque el enemigo trae el sacudimiento para producir I muerte. have brought shaking and chill in the days that are ahead. Pero yo traigo sacudimiento en los días venideros. Because a judgment is coming against ancient spirits. Porque juicio viene contra espíritus antiguos. Ancient principalities and their strongholds are being judged by the Lord Most High. Principados, fortalezas antiguas son derribadas por el Espíritu. And God says, let me identify for those who are fearful. Y dice el Señor, identifico para aquellos que sean temorosos. These shall be called tremors. Esto le llamarán temblores. These shall be called mild shakings. Le dirán que son temblores. Do not be afraid, says God. Pero no temas, dice Dios. But look up into the heavens and know that the bowels of hell are being shaken over Peru. Sino que miras a los cielos y para que sepas que el infierno está siendo sacudido en Perú. And when the rain begins to come, Y cuando empieza a llegar la lluvia, you need to look up into the heavens and say, I hear the sound of an abundance of rain. tienes que mirar a los cielos y decir, escucho el sonar de mucha lluvia. Let me bless your nation with heavenly rains and fruitful seasons. Voy a bendecir a tu nación con lluvia celestial y con temporada fructífera. Let me fill this nation with unusual wind. Déjame llenar esta nación con un viento inusual. They will say, what is with the wind? Y dirán, ¿y qué es esto del viento? What is with the rain? ¿Qué es esto de lluvia? You must stand up and testify that this is a sign unto this nation. Tienes que pararte y testificar que esto es una señal para esta nación. What is this that I see? ¿Qué es esto que veo? God says in the political powers, Dice Dios que los poderes políticos they shall be greatly shaken in the years to come. serán grandemente sacudidos en los años venideros. Do you see a Deborah, a woman who shall be positioned in this nation? Puedes ver a una Débora, a una mujer que tendrá liderazgo en esta nación. God says there is a woman in Chile and there is a woman in Argentina. Dice Dios, hay una mujer en Chile y una mujer en Argentina. And God says, watch the next few elections in your nation. Y dice, Señor, mira las próximas elecciones de tu país. I shall place my hand upon a woman. Yo pondré mi mano sobre una mujer. And I will cause a woman to arise in this nation to lead, God says, the voice of my people. Y haré a la mujer que se levante para que sea la voz de mi pueblo, dice el Señor.
Watch what is about to take place. Mira lo que está a punto de ocurrir. For even on the day after Pentecost, they said, silver and gold we do not have. Porque inclusive después del Pentecostés dijeron ni oro ni plata tengo. But the Spirit of God says, listen, Peru, I have given you silver and I have given you gold. Y dice el Espíritu Santo, Perú te he dado plata y te he dado oro. And some have said, yes, but it has lost its value. Y algunos han dicho sí, pero ya no tiene valor. God says, let me breathe upon the silver and the gold. Dice Dios, permíteme soplar sobre tu plata y sobre tu oro. Let me bring new discoveries to this nation. Traigo nuevos descubrimientos a este país. Let me cause the world to come to Peru and say, we must have your silver, we must have your gold. Haré que las naciones vengan a Perú y que digan necesitamos tu plata y tu oro. The Spirit of the Lord says, when this takes place, Y dice el Espíritu Santo, cuando esto I am ocurra, going to take this economy and I'm going to shift it. God says within 18 months, voy a tomar esta economía y la voy a cambiar por completo en 18 I will use meses. the silver, Usaré la plata, I will use the gold, usaré el oro. I will raise up this nation, says the Spirit of the Lord. Yo levantaré a esta nación, dice el Do Espíritu you del understand Señor. you're coming in? Your finest day, says God Almost High. Entiendes que estás por entrar en tu mejor hora, Perú. Do not be afraid. No tengas temor, For the Lord says, my messenger that I have sent you tonight must speak. porque mi mensajero que envía esta noche debe de hablar. For the ground beneath him is shaking right now. Porque la tierra debajo de él está siendo sacudida The ahora. ground right now is shaking. I can feel it in the Spirit. Yo siento en el espíritu este piso temblar. God says, do not be afraid. Pero dice Dios, no temas, Because there will be tension between Bolivia and Peru. porque hay tensión entre Bolivia y Perú. There will be tensions between the borders for a short season. Habrá tensión en la frontera por un pequeño tiempo. But God says, I will not allow that spirit that wants to rise up in Bolivia, that has linked itself to Venezuela. Pero dice el Espíritu de Dios, yo no voy a permitir que el espíritu que se quiere levantar a Bolivia, que se ha unido a Venezuela, It shall not puff out their chest to intimidate you, Peru. no va a poder alzar su pecho para